básicamente lo que hacemos es básicamente combinamos base de datos bastante grandes, ya sean a nivel nacional o de algunos experimentos específicos, y a eso le sumamos tecnologías ómicas, digamos, secuenciación, ya sea de ADN, de ARN, vamos a ir denso con algunos métodos medios avanzados. Y lo van a ver, lo que hacemos es bastante diverso, vamos desde el mapeo de genes a la predicción genómica y hacemos algo de multiomics data integration y algo de modelaje de redes génicas. Acá está el equipo. Esto es cierto, yo me considero un cheerleader, ellos son los que hacen todo el trabajo y son los que se tienen que llevar todos los aplausos. Trabajamos básicamente en un objetivo a largo plazo de mejorar la sustentabilidad de la producción animal y de vuelta, sobre todo, trabajamos en ganado de leche. Y trabajamos básicamente en cuatro dominios, como se ve acá, con varias personas en cada uno. Trabajamos en fertilidad, ya sea en fertilidad de toro como en fertilidad de la vaca. Hengel es brasilera, acaba de terminar su doctorado, ella hizo todo su doctorado trabajando en fertilidad de toro en un proyecto que tenemos con la Brown Swiss de Italia. Tuvimos acceso a todos los datos de la población de Italia y ella hizo todo su doctorado ahí. Agustín es argentino, está haciendo su maestría trabajando en expresión de estro. No voy a tocar eso hoy, pero nuestro objetivo es, bueno, si en un momento hay que disminuir o minimizar el uso de hormonas reproductivas, vamos a tener que echar mano de vuelta a la expresión de estro para detectar vacas en celo y inseminar. Y entonces nuestro approach es tratar de mejorar esa característica a través de la selección genética. Y Rodrigo, capaz que algunos de ustedes lo conocen, Rodrigo es uruguayo, está haciendo su doctorado en Uruguay y se vino 6 meses a trabajar con nosotros y él está trabajando en un proyecto de pérdidas fetales o abortos. Después trabajamos en salud y en sobrevivencia. Larisa Novo también es de Brasil y acaba de terminar su doctorado. Ella trabajó en lo que le llamamos características de salud de alguna manera nuevas o novedosas. Ella trabajó en hipocalcemia de posparto, trabajó en Jones disease y trabajó también en la acumulación de grasa alrededor de los órganos. Y Bárbara es de Brasil y es un postdoc, y ella trabajó en longevidad y está trabajando ahora en características de comportamiento y su relación con eficiencia. Después tenemos un grupo grande que trabaja en sustentabilidad, y en sustentabilidad trabajamos básicamente en eficiencia alimenticia, en emisiones de metano y lo que es resiliencia y consistencia. Ligia es de Brasil, Guillermo es uruguayo y Fiona es irlandesa. Ligia es la que lidera sobre todo la parte de eficiencia, alimentación y comportamiento. Guillermo está liderando la parte de emisiones de metano y Fiona trabaja sobre todo en consistencia y resiliencia usando datos de leche. Después tenemos un equipo que trabaja más bien en biología computacional, en un contexto de perturbaciones, lo que le llamamos en perturbaciones del ambiente, que puede ser, por ejemplo, si consideramos el feto, la nutrición materna es como una perturbación ambiental, o si consideramos el feto, el estrés térmico que sufre la vaca durante su preñez puede ser también considerado como un efecto ambiental. Voy a mostrar algunos de esos datos. Liger es de China y Negin está terminando su doctorado en diciembre, y Negin es de Irán y es su primer año y están trabajando y ellos hacen también alguna parte de integración ómica. Entonces ahora les voy a hacer un paneo más o menos de las cosas que hacemos en este contexto de ómica. Una de las cosas que hacemos es tratar de entender las bases genéticas de características complejas.
tratar de abrirle esa caja negra, básicamente identificar variantes génicas, identificar genes o vías biológicas. ¿Y por qué hacemos eso? Bueno, hay múltiples razones. Al final del día, digo, somos biólogos y nos gusta entender la biología atrás de una característica, de un fenotipo, de una característica compleja. Además, si generamos información de cuál es la base genética de una característica, eso puede llevar al desarrollo de nuevas estrategias de manejo, pueden ser el desarrollo de nuevas terapias, nuevas drogas, dependiendo de qué tipo de característica. Y somos genetistas y pensamos en el mejoramiento genético, entonces si conocemos más de la base genética de una característica, seguramente podamos usar esa información para la mejora genética. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, por un lado precisamos tener una población, cuanto más grande mejor, donde haya variación fenotípica, y a eso debemos tener todos los individuos, o la inmensa mayoría, de alguna manera genotipados. Para los que trabajan en genotipado, en ganado de leche, tenemos genotipados alrededor de 80.000 SNPs a lo largo del genoma. Algunas veces tenemos lo que es alta densidad con 700.000, y lo que hacemos nosotros ahora es estamos tratando de imputar a lo que es a la secuencia completa, y lo hacemos básicamente en dos pasos. Vamos de media densidad a alta y después imputamos a todo el genoma, ¿verdad? Terminás trabajando con 30 millones de variantes en un individuo, y entonces lo que tratás de hacer es conectar la variación genética con la variación fenotípica, y es tener un clásico, un conocido Manhattan Plot, donde uno, para aquellos que no son muy familiarizados, uno lo que grafica es la significancia en el eje de las Y, y le hace un masaje, o sea, hace el menos log 10 del p-value para que lo más chiquito ahora quede más grande, y lo que hace es plotea las variantes génicas en el cromosoma de las X, y uno detecta esos picos mayores y le permite identificar más allá de regiones génicas, genes, incluso variantes génicas que están asociados con una característica, conocido como GWAS o un scan genómico. Así de sexy es un archivo de genotipos. Esto es para un toro, por ejemplo, y acá tengo básicamente 80.000 marcadores. Entonces, básicamente uno lo que tiene es en la primera columna el ID del animal, y después nosotros trabajamos con SNPs, entonces es un locus, dos alelos, uno de papá y otro de mamá, tres genotipos AA, BB y AB, y entonces el genotipado o los genotipos se codifican como 0, 1, 2, y para salvar espacio, por supuesto, se pone uno al lado del otro, entonces uno termina desde el primer, acá arriba uno tiene el primer locus en el cromosoma 1 y termina con el último locus en el cromosoma 29, digamos. Si lo ven rápido, acá hay algunos, por ejemplo, acá llega a haber algunos 3 o 4, eso es porque los archivos son productos de imputación, y algunas veces, cuando no sabemos realmente el genotipo exacto, uno puede tratar de inferir algún haplotipo usando un 3 o 4, pero generalmente si usamos un marcador por vez, eso se considera como missing values. Y por ejemplo, un clásico Manhattan Plot para producción de leche. En este ejemplo, por ejemplo, estoy en el eje de la Y, en vez de hacer el menos log del p-value, graficamos el porcentaje de la variación genética explicado por esa región, y eso es porque esto viene de un análisis que es un poco distinto, un análisis donde se incluyen todos los SNPs al mismo tiempo, y uno utiliza todos los fenotipos y todo el pedigree disponible. Pero este es un clásico plot para producción de leche, donde hay dos grandes genes, uno muy importante, donde explica más o menos el 6% de la variación, que es al comienzo del cromosoma 14, donde hay un gen que se llama DIGAT1, que está
involucrado en la producción de grasa en leche, y grasa está correlacionado con producción de leche, y por eso también aparece para producción de leche. Y en el mitad del cromosoma 20 hay un gen que es el receptor de la hormona de crecimiento, y la hormona de crecimiento juega un papel importante también en la producción de leche. Un poco más sexy es este plot, que es del mismo estudio donde trabajamos sobre la capacidad de una vaca de producir leche bajo el estrés térmico. Es interesante si ven de que el eje de la SI, la cantidad de variación o el porcentaje de variación genética explicado ahora por las regiones más importantes es bastante menor, pero la región más importante, que está también al comienzo del cromosoma 14, justamente involucra un factor de transcripción que es sumamente importante, que es el HSF1, que es el factor de transcripción que de hecho desencadena toda la respuesta celular al estrés, al estrés térmico. Entonces, de vuelta, uno cuando hace este tipo de análisis, lo que trata de identificar es, bueno, trata de entender un poco más la base genética de una característica, si hay genes mayores, si es muy poligénica, cuáles son los genes más importantes, y tratar de encontrar algunas variantes genéticas. Algo que siempre complementamos es con lo que le llamamos un análisis de set de genes, y eso es porque estos clásicos análisis de GWAS o scan genómicos me permiten identificar solo las variantes más importantes o las regiones más significativas, y eso nos da de alguna manera una visión parcial de la característica. Entonces, en un gene set análisis, el goal o el objetivo es tratar de ir más allá de genes y tratar de trabajar sobre grupos de genes. Y nosotros definimos un grupo de genes de manera bastante liberal. Es un grupo de genes que está involucrado en alguna característica. Por ejemplo, todos los genes que están involucrados en el metabolismo de la glucosa, por ejemplo. De vuelta, el objetivo es ir más allá de analizar genes en particular y tratar de evaluar el grupo de genes, y eso te permite identificar lo que son vías o mecanismos atrás de fenotipos complejos. Cuando uno trabaja a partir de lo que es los SNPs o marcadores genéticos y trata de hacer este tipo de análisis, uno tiene que hacer por lo menos 3 pasos. El primero, ir de los SNPs, que es donde uno hace el análisis a los genes. Después tiene que utilizar los genes y agruparlos en grupos de genes, y en el tercer paso uno tiene que básicamente hacer un análisis de asociación, asociar de alguna manera el fenotipo con esos grupos de genes. Y hemos trabajado mucho en eso, y Liger desarrolló un software, que algunos de ustedes que están en el software lo van a encontrar bastante interesante, los invito a visitarlo. Es, por supuesto, gratis, es open source, y para nosotros es user friendly, ustedes me dirán, que permite hacer varias cosas en lo que es livestock genomics. Actualmente tiene implementadas básicamente 6 funciones, que voy a ir un poco sobre ellas para hacer un aviso comercial. La primera es bastante sencilla, le llamamos de from genes to genes, de gen a gen. Simplemente te permite hacer una conversión de ID utilizando diferentes bases. Básicamente en livestock, en vaca, en ovejas, en cerdo, en chicken, hay mucho que se hace en Ensemble o se hace en CBI, y también tenemos algunas bases que son de humanos. La segunda es una función que me permite ir desde un nucleotide, de un SNP, de una variante, un gen. Y lo interesante de esta función, que a vos te permite definir el gen como vos quieras. Por ejemplo, vos definís el gen y vos definís para vos qué es el promotor, si son los primeros 200 pares de base por encima del gen, o los primeros 1000, o los primeros 12.000, lo que vos digas. Si los marcadores que están en el promotor los querés asignar al gen, si incluso los marcadores que están adentro del intrón lo querés asignar al gen, vos desarrollás el gen tuyo de interés y nos das los SNPs, y nosotros te los vamos a unir cada variante génica a un gen. Cada variante génica te vamos a decir, está en la mitad de la nada, esta variante génica está asignada a este gen, dependiendo cómo vos definiste un modelo génico, ¿verdad?
Si te interesan los intrones, si te interesan las regiones reguladoras, lo que sea. La tercera función es una función que utiliza los p-values o la significancia de cada variante génica para asignarle una significancia al gen. Y eso no es trivial porque cuando vos tenés un escaneo genómico y vos estás usando muchos marcadores, es muy posible que tengas muchas variantes asociadas al mismo gen. Y entonces, cada variante va a tener una significancia estadística, pero el problema es que tenés que de alguna manera agrupar esos valores y asignarle una variante, una significancia a un gen. La más sencilla es decir, bueno, utilizo, si hay un marcador significativo, el gen es significativo, por ejemplo. Hay muchas maneras de hacerlo. Nosotros tenemos implementadas 4 funciones que básicamente se llaman aggregation functions. Es cómo vas desde muchos marcadores y la significancia a darle un valor de significancia a un gen, porque tu test estadístico no se corre a nivel del gen, se corre a nivel de la variante génica. Después agrupamos los genes en las pathways, eso usamos información a prior, digamos, y lo que es interesante es que interrogamos simultáneamente en este momento 5 bases de datos distintas, que es desde GO and Keck, son las más famosas, Interpro, Mesh, que es una base donde yo estuve involucrado en el desarrollo, que básicamente trata de explorar las publicaciones de NCBI y trata de unir genes a grupos de genes y Reactome. Después hay una función que se llama de pathways a significant pathways. Yo les dije hoy que en algún momento hay que testear si una pathway o un grupo de genes está asociado al fenotipo o no. Hay muchas maneras de hacerlo. Nosotros tenemos implementados 2 tests que son los más clásicos. El que se llama un overrepresentation test, que es un test que se funciona en una tabla de 2x2 con un Fisher Exact Test, o un Gene Set Enrichment Analysis, que es un test no paramétrico que usa un ranqueo. Y la última que está para implementarse es, vos me vas a dar un grupo de genes y nosotros te vamos a decir cuáles son los transcription factors, los factores de transcripción que regulan esos genes, y vamos a tratar de encontrar si hay unos pocos transcription factors que están enriquecidos en ese grupo de genes. Y la idea es, bueno, tengo una lista de genes significativos, diferencialmente expresados o significativos, déjame ver si hay unos pocos factores de transcripción que son realmente los que regulan estos genes. Y esos resultados son muy interesantes porque si uno está atrás de un experimento, uno puede decir, bueno, posiblemente mi tratamiento impacta los factores de transcripción que terminan activando muchos de estos genes y yo después lo detecto como significativo. Cuando uno hace un Gene Set Enrichment Analysis, termina produciendo resultados como esto. Esto es de uno de los papers les dije, de Hengel, que terminó acaba de terminar su doctorado trabajando en fertilidad de toro. Ella utilizó los resultados de un escaneo genómico para tratar de entender más cuáles son los grupos de genes, los mecanismos, las vías que están atrás de la variación genética en fertilidad de toro, y ella encontró que básicamente hay 5 grandes grupos que están atrás de la variación genética de fertilidad del toro, entre adhesión celular, señalamiento celular, transporte celular. Mucho de esto está relacionado, como se imaginan, con la espermatogénesis y el esperma, el desarrollo embrionario. La manera que nosotros medimos fertilidad es fertilidad en el campo. Entonces la fertilidad del toro puede ser debida no solo a la espermatogénesis y a la fecundación, a la fertilización, sino también al desarrollo embrionario temprano. Y hay muchos de los genes significativos que se agrupan en lo que es el sistema inmune. De vuelta, tratamos de complementar los escaneos génicos o genómicos que te permiten detectar solamente regiones mayores y unos pocos genes principales, con estos desarrollos de análisis de vías génicas donde te permiten ganar mucho más en términos de biología. Y cuando tenemos la opción, como ven, también nos desarrollamos un software para ayudar a la comunidad y también para divertirnos un poco.
También trabajamos en predicción. Como les dije hoy, hacemos dos cosas que son complementarias pero bien distintas. Uno puede tratar de entender una característica y tratar de encontrar los genes mayores, encontrar las vías. Uno capaz que no le interesa jugar ese juego y solamente se dedica a predicción. Yo doy clase de estadística también y digo, estimación y predicción son dos cosas distintas. Están relacionadas, pero uno puede jugar cualquiera de los dos juegos. También jugamos el juego de predicción. Básicamente, predecir, ¿verdad? Predecir el futuro. Y básicamente, en lo que hacemos nosotros, hacemos dos tipos de predicciones. Una es predecir el mérito genético de un animal, y eso es importante desde el punto de vista de la selección, porque uno tiene que encontrar cuáles son los animales genéticamente superiores de esta generación para usar como padres para la próxima generación. Uno también puede predecir fenotipos. Eso se está volviendo muy común en ganado y eso es lo que pasa todos los días en lo que se llama personalized medicine en humanos. Uno trata de predecir una enfermedad. Acá tratamos de predecir lo que se te ocurra. Podés predecir una enfermedad, podés predecir producción, podés predecir fertilidad, pero predecir desempeño. Así que nosotros hacemos dos cosas. O predecimos el mérito genético que no se observa, o predecimos el desempeño futuro, o sea, algo que todavía no hemos observado. Más o menos cómo funciona. Bueno, uno tiene que arrancar de lo que es lo que le llamamos una población de referencia, que es un grupo de animales que tienen los fenotipos y los genotipos, y con eso uno es capaz de estimar el efecto de cada uno de los SNPs y de desarrollar una ecuación de predicción en base de esa población de referencia. Y ahora que tiene esa ecuación de predicción, la ecuación de predicción lo único que precisa es genotipo. Entonces, si uno tiene un animal recién nacido, como este ternero, y lo genotipea, uno alimenta esa ecuación de predicción y predice lo que la ecuación sea capaz de predecir. Puede predecir mérito genético, como en este caso, o puede predecir un fenotipo, como lo vamos a ver un poco más tarde. Como toda predicción tiene cierta confiabilidad asociada, accuracy o reliability le llamamos nosotros, y eso depende de muchos factores. Depende de la heredabilidad de la característica, pero posiblemente el factor más importante es cuál es la conexión genética entre ese animal que yo estoy prediciendo y cómo se desarrolló la población de referencia. Si mi población de referencia que me permitió desarrollar la ecuación de predicción fue desarrollada en Holando, que es esta vaca de leche blanca y negra, y mi animal es Holando, entonces posiblemente mi predicción sea muy precisa. Si mi población de referencia se desarrolló en Holanda, pero yo estoy tratando de predecir en Jersey, por ejemplo, que es la vaca de leche pero marrón, posiblemente mi predicción sea muy mala, porque hay una desconexión genética entre el individuo que yo estoy tratando de predecir y lo que es mi población de referencia. Y cosas muy parecidas pasan y son temas hot topic, como le dicen acá, en predicción ahora, en medicina en humanos, cuál es la población de referencia que te permite a vos desarrollar la ecuación de predicción y este paciente específico, cuál es la conexión o la conexión con cómo se desarrolló la base de referencia. ¿Podemos predecir el futuro? Esa es una pregunta que ustedes posiblemente se hagan. ¿Podemos predecir el futuro con la genómica? Bueno, nosotros trabajamos en esto y les voy a mostrar predicción en fertilidad. Para aquellos que trabajan en fertilidad me van a entender, y los que no, créanme que fertilidad es posiblemente la característica más compleja que tenemos, sumamente ruidosa, muy afectada por el ambiente. Entonces, si tenemos capacidad de predecir fertilidad, vamos a tener la misma capacidad o bastante mejor para otras características. Entonces, estos son datos más o menos de 3.000, 4.000 vacas de leche. Cada una de estas columnas tiene más o menos 1.000 animales y lo que hicimos fue predecimos el mérito genético de estos animales cuando tenían más o menos 60 días de vida, a los 2-3 meses. Y los agrupamos de acuerdo a su genoma en los animales más fértiles acá y los animales menos fértiles acá, más o menos en 4 cuartiles. No hicimos absolutamente nada y esperamos hasta la primera lactancia, que eso es cuando los animales tienen 2 años y algo, y en su primera lactancia, después de su primer parto, cuando están produciendo leche, cuál fue su desempeño reproductivo. Y tratamos de unir el desempeño
observado con la predicción genómica que hicimos nosotros, y acá es fácil de ver que el grupo de animales que nosotros dijimos que era el más fértiles, desde el punto de vista del genoma de esos animales, fueron los animales que tuvieron la tasa de preñez más alta en primera inseminación, y el grupo de animales que nosotros dijimos que eran los menos fértiles fueron los animales que de hecho tuvieron la tasa de preñez más baja en primera inseminación. De vuelta, tasa de preñez en primera inseminación es una medida de desempeño reproductivo bastante común que se usa en lechería. Algo parecido, el mismo grupo de animales agrupados entre aquellos que eran los más fértiles desde el punto de vista del genoma cuando tenían solo 60 días de vida, esperamos 2 años y pico y vimos cuántos servicios, cuántas inseminaciones precisábamos para preñar cada una de las vacas. Y el grupo de animales que fue el más fértil fue el grupo, como ven acá, que precisó el menor número de servicios por concepción, y el grupo de animales, el 25% que nosotros dijimos, estos son los menos fértiles desde el punto de vista genómico, con la predicción genómica, fueron de hecho los animales que precisaron el mayor número de servicios. De vuelta, esto es con datos reales para mostrarle que sí es posible predecir de alguna manera el futuro utilizando la genómica, y como uno tiene predicciones precisas en leche, uno puede usar esta herramienta de predicción temprana para tomar decisiones de selección. Por ejemplo, si yo estoy frente a un ternero con poca semana de vida y yo sé que esa ternera va a producir poca leche, de acuerdo a su genoma, o va a ser muy susceptible a enfermedades, posiblemente sea mejor descartarla que invertir en el crecimiento y seguirla. Y eso es una herramienta que se usa todos los días acá en los tambos comerciales, la predicción genómica asociada con lo que es el uso de semen sexado para los animales superiores o cruza con carne para los animales inferiores. Están callados, supongo que sigo. Dame el ok, que todavía tenemos a alguien ahí. Ok. Yo tengo un par de Vamos. preguntas, no sé si. ¿Tenés pregunta o no? Sí, Bueno, sí, intervengan ahí, sí, sí, el que sí. tenga preguntas, corte, estamos todos acá, Francisco, escuchando. Se durmieron todos. No, para nada. ¿Se me escucha? Perfecto. Sí. Sí, bueno, te iba a preguntar si con respecto a la imputación que usas desde chips hacia whole genome, Sí, si mejora mucho el poder predictivo y si vale la pena como hacer el esfuerzo ese o no. la gran Y pregunta. la otra Pero, pregunta sí, es, diga. sí, la otra pregunta es si se usan poblaciones de referencia mezcladas como de distintas razas o no, y si no, eso. Buenísimo. La primera es, si querés entender, si querés encontrar genes o variantes génicas, ganas muchísimo con la imputación, porque cuando vos imputás, si vos pensás en la verdadera biología y tenés toda tu variación genética en tu computadora, entonces las verdaderas mutaciones causales las vas a analizar. Tenés todo ahí. Entonces eso es espectacular, no estás perdiendo nada. Desde el punto de vista predictivo, no. No sabemos por qué, le damos por todo lado, no. Uno de los problemas es que en realidad terminás tratando de ajustar 30 millones de variantes y no hay modelo que banque eso. Entonces la manera de hacerlo debería ser un filtrado de variantes con alguna función biológica. Te voy a mostrar algo después que podés ganar un poquito. Pero si vos querés predecir, sobre todo en leche, donde el tamaño efectivo es pequeño y hay el linkage desequilibrio es bastante grande, no tenés que imputar a todo el genoma, va a tener buenas predicciones. Eso es una respuesta rápida. Pero si querés entender, si querés encontrar genes, si querés encontrar de hecho variantes causales, sí, es espectacular. La segunda también es tema de debate y de gran investigación la utilización de animales cruza. Si vos querés predecir un animal cruza, es bueno tener una base de referencia que sea de animales cruzados. No multirrazas, sino cruzados, que son dos cosas distintas. Una cosa es vos tener una base de referencia donde algunos animales son holando, blancos y negros, y otros son los marrones. Otra cosa es que tu base de referencia sean animales cruzados, que sean
50%, 25%. Esas son dos cosas distintas. Si vos querés predecir un animal cruza, ganás teniendo una base de referencia que sea de animales cruzados. Ahora, si vos querés predecir un animal holando, te sirve más usar una base de referencia que sea puro holando. Lo que nos pasa en Ahí leche es va. que no Y es tenemos... informativo con respecto, ¿Sí, dale? es informativo con respecto, tipo, si querés investigar epistasis, como comparar resultados de referencias de cruzados y referencias mixtas, digamos. Si querés trabajar a nivel de interacciones génicas, sí. Tenés bastante más jugo para sacar ahí. Pero el problema que tenemos nosotros es que no tenemos tampoco tantos animales cruzados genotipados. Entonces las poblaciones de referencia suelen ser pequeñas y eso ha sido una limitante para el desarrollo de ecuaciones de predicción para animales cruzados. ¿Me explico? Si no tenés un camino intermedio que Sí, funciona más o gracias. menos, que es más o menos, vos vas a un animal cruzado, sacás cuál es el porcentaje de SNPs que vienen de Holando, cuál es el porcentaje que viene de la otra raza y haces como un blend, un merge de los efectos de los SNPs. Tratás de hacer algo en el medio que anda, pero más o menos. Pero eso no te requiere tener una población de referencia cruzada, sino lo que tenés que hacer es primero estimar los porcentajes de cada raza de ese animal en particular y después traes los datos y lo masajeas. Gracias. Justamente lo que estamos discutiendo ahora, una de las cosas que estamos trabajando es la utilización del genoma del animal para mejorar decisiones de manejo y para eso predecir el desempeño, ¿verdad? Y para aquellos que son genetistas, nosotros sabemos que el genoma tiene una parte que es heredable, que es la parte aditiva o los breeding values, y dos partes que no son heredables, que son debidos a las interacciones de dominancia dentro del locus, o epistasis, las interacciones entre. Si además eso le sumamos todos los factores que no son genéticos, como pues todo lo que es relacionado al ambiente y cómo uno lo puede capturar a través de ya sea la lactancia, trabajamos a nivel del espectro de la leche, medidas del estrés, la dieta, uno puede de alguna manera mejorar la predicción del desempeño del fenotipo. Y para eso, por supuesto, uno tiene que ir a métodos más bien avanzados de Machine Learning y Deep Learning y hemos estado trabajando en eso. Acá un ejemplo sencillo en producción, en predecir fertilidad de toro, pero predecir realmente el desempeño del toro. Estoy comparando, nosotros trabajamos modelos de kernel, si alguno los conoce, son modelos bien elegantes para incorporar varias fuentes de información. Y uno puede armar el kernel, esa matriz de similaridad, usando un kernel lineal que es equivalente a una matriz genómica donde uno captura relaciones aditivas, o uno puede usar, por ejemplo, un kernel gaussiano donde le permite capturar algunas relaciones no lineales entre el genotipo y el fenotipo. Y si uno está prediciendo fenotipos, capturar esas relaciones parece una ventaja. Y acá en predecir el toro lo que hicimos es también agregamos los cromosomas sexuales, en particular el cromosoma X. En general el cromosoma X en ganado ha sido bastante ignorado hasta recientemente porque en realidad la información que teníamos y la notación era bastante pobre. Pero acá medimos predicción o evaluamos predicción en cross-validación. Y para aquellos que no están familiarizados, cross-validación o cross-validation es esta idea de yo tengo mis datos, ajusto mi modelo en un set de datos y después me muevo a otro set de datos que debería ser formalmente independiente. Si uno va a una clase de estadística le van a decir que va a ser independiente y uno ahí trata de predecir, ¿verdad? Trata de predecir sobre datos donde el modelo todavía no haya sido ajustado. Uno entrena en un lado y predice en otro. Y eso lo repite muchas veces y por eso tiene capacidad de tener una medida de predicción con cierta media y cierta variación. Y acá simplemente va a mostrarle que cuando uno, por un lado, compara el modelo estándar, que es un modelo que usa una matriz genómica o un kernel lineal solamente con genotipos en los autosomas, y lo compara con ese modelo que, por un lado,
te permite modelar relaciones no lineales entre el genotipo y el fenotipo y además agrega información del cromosoma X, bueno, uno gana en predicción, gana alrededor de 7-8% en la predicción. O sea, hay ganancia en esta idea de, bueno, tengo mi modelo que me funciona, pero empecémoslo a masajear un poco y agregarle información o permitir algún tipo de modelaje cuando uno predice fenotipos. Otra cosa que trabajamos mucho es en esta idea de tratar de abrir la caja negra. La predicción genómica funciona como trompada, sobre todo en leche, anda muy bien. Lo cierto es que la inmensa mayoría de los métodos ignoran cualquier información funcional del genoma, ¿verdad? Y para aquellos los que somos, que nos gusta la biología, nosotros creemos que si uno incorpora información biológica en el modelo como información a priori, uno debería mejorar no solo la habilidad predictiva del modelo, sino hacer modelos más robustos, que es decir, modelos que si yo los paso de esta población a la siguiente población van a andar bien. ¿Qué tipo de información hemos tratado? Bueno, hemos tratado de agregar información a nivel de vías, agregar de mutaciones grandes o a nivel de información funcional. Y acá les traje algo que funcionó justo, me preguntaron recién, acá estamos tratando de predecir de vuelta fertilidad del toro, predecir en cross-validación, y lo que hacemos es, ajustamos modelos, por ejemplo, que solamente tengan variantes no sinónimas, las variantes aquellas que cambian aminoácidos están acá, y lo comparamos con un modelo que ajusta el mismo número de marcadores, pero al azar en el genoma. Y si pueden ver, los modelos que ajustan información biológica o variantes funcionales tienen una predicción un poco mejor que los modelos que ajustan solamente SNPs al azar, que ese modelo lo que hace es captura relaciones genómicas en la población. Y eso pasa no solo para variantes no sinónimas, sino también para sinónimas y algunas de las variantes que están en regiones reguladoras. Es un indicio de que, bueno, capaz que explorar un poco la variación genética y tratar de alguna manera hacer mejor uso de aquellas variantes que conozcamos la función, podemos ganar en predicción. En vaca, en cerdo, en pollo, en oveja, todavía estamos un poco atrás en lo que es la notación funcional del genoma. No conocemos realmente, estamos lejos de conocer cuál es la función biológica de cada una de las letras del genoma, pero hay proyectos grandes que están trabajando en eso, y eso nos va a permitir en un futuro cercano saber dónde están los enhancers, dónde están los promotores, dónde están los represores, tener mejor idea de las distintas variantes de cada uno de los genes, y entonces uno cuando está haciendo esta anotación funcional le va a permitir de alguna manera enriquecer mejor el modelo, y capaz que en un futuro, si imputamos a todo el genoma, tenemos 30 millones de variantes y hacemos un filtrado ahora utilizando buena información funcional, podemos obtener mejores predicciones. Otra cosa que trabajamos cada vez más es en la interacción entre el genoma de la vaca y el rumen microbiome para predecir fenotipos, sobre todo estos fenotipos que están muy relacionados a sostenibilidad, como es la eficiencia alimenticia y las emisiones de metano. Tenemos un trabajo en marcha que básicamente tenemos 450 vacas. Las vacas las tenemos genotipadas con más o menos 80.000 SNPs, y lo que hicimos fue hacer, no hicimos metagenomics acá, hicimos secuenciación del 16S para cuantificar y caracterizar el rumen de cada una de esas vacas, y trabajamos básicamente con 3 fenotipos. Dry matter intake es básicamente cuánto come la vaca. Milk energy es una medida de energía en la leche, básicamente los componentes y la producción, y residual feed intake es una medida de eficiencia, cuánto eficiente es una vaca. La idea es si yo tengo 2 vacas que producen exactamente la misma cantidad de leche y las vacas pesan exactamente lo mismo y una come
menos que otra, esa vaca es más eficiente, ¿verdad? Produce lo mismo, pesa lo mismo, pero come menos, es más eficiente, me da más ganancias porque tiene menos input con los mismos output y por supuesto desde un punto de vista de sustentabilidad es mejor, porque si puedo producir la misma cantidad de leche utilizando menos alimento, voy a precisar de utilizar menos tierra para generar la misma cantidad de alimento, posiblemente voy a emitir menos gases. Entonces, déjame ir para atrás. Estos modelos, que uno los puede pensar como modelos Structural Equation Models o modelos causales, lo que estoy haciendo acá es para cada una de estas características, acá tengo eficiencia, consumo de alimento y energía en la leche. El primer plot le muestra la variación fenotípica explicada por el genoma de la vaca. Y más o menos anda entre 30 y 40%. 30 a 40% de la variación fenotípica está explicada por la variación genética, que los genetistas le llaman heredabilidad. Los segundos dos es un modelo, el primero es un modelo que solamente incluye el genoma. El segundo es un modelo que incluye el genoma y el rumen microbiome, juntos en el modelo. Cuando uno hace eso, la heredabilidad ahora es solamente la heredabilidad directa, es el efecto genético directo del genoma a la vaca, y ese efecto, como lo ven, es más pequeño que el efecto total. De hecho, anda entre el 20 y el 30%. Y por otro lado, uno ve que la cantidad de varianza fenotípica explicada por el rumen anda entre 20 y 30%. Y uno concluye dos cosas. Por un lado es la composición y la actividad del rumen explica entre el 20 y 30% de la variación fenotípica. Eso es interesante. Y por otro lado, si uno compara la heredabilidad total con la heredabilidad directa, lo ve que siempre baja, y eso quiere decir que parte del efecto genético está mediado por el rumen. O sea, el genoma de la vaca de alguna manera afecta el rumen afecta el fenotipo. Cuando uno utiliza el rumen en el modelo, bloquea ese efecto y captura el efecto indirecto, digamos. Y el último es un modelo que utiliza el genoma de la vaca, el microbiome y la interacción entre los dos. Y ese es un modelo que explica bastante variación, y la variación es mayor que la suma de los dos componentes individuales. Por ejemplo, 0.43 acá es mayor que sumar 0.19 más 0.18, y pasa lo mismo con las otras características, y eso está queriendo decir que la interacción por sí, modelar la interacción entre el genoma de la vaca y la composición del rumen, explica parte de la variación. Seguimos en este viaje, trabajamos también bastante en transcriptómica, dejamos la genómica atrás, posiblemente muchos acá son expertos en esta idea de secuenciar el transcriptoma, y más allá de estudios clásicos de evaluar la expresión génica y algunos de modelos de evaluar el splicing alternativos, trabajamos a nivel de redes génicas. Y en particular, en este caso, les voy a mostrar algo de lo que se llaman correlation networks. Para aquellos que no están familiarizados, una correlation network es un gráfico como este, donde los nodos son los genes y los links, las conexiones, me hablan de cuál es la correlación entre la expresión de esos genes. Si los dos nodos están unidos, entonces tienen cierta correlación en cuanto a la expresión. Si son independientes, no hay correlación. Y la idea es, básicamente, si uno tiene dos genes que muestran una expresión génica, un profile similar, que decir que están conectados, varios de ellos, posiblemente están envueltos en el mismo proceso, porque la coexpresión está por detrás de me da una idea de corregulación. Lo que nosotros no trabajamos en caracterizar esto específicamente, sino que tratamos de caracterizar cómo las correlation networks cambian entre dos condiciones. Y si uno compara condición A con condición B,
que les voy a mostrar un par de ejemplos ahora. Esto podría ser condición A es control, condición B es en un tratamiento dado. Si las correlaciones, si la red cambia, entonces cambian las conexiones entre los genes y entonces cambian de hecho los patrones de coexpresión entre los genes. Y ahí es donde estamos trabajando nosotros. Acá les traje un par de ejemplos. Por ejemplo, esto cuando uno compara las correlaciones, compara las correlation networks, se llama differential network analysis, y acá uno de los estudios es cuál es el efecto del gossypol. El gossypol es un componente está en la semilla de algodón. ¿Cuál es el efecto sobre el transcriptoma de los testículos, en este caso de los corderos? El gossypol tiene un efecto negativo sobre la fertilidad del macho en general. Entonces acá lo que tenemos es, una dieta control y una dieta con semillas de algodón que tienen este efecto gossypol. Lo que nosotros hicimos es el transcriptoma y nos quedamos con los 145 genes que están relacionados con la espermatogénesis. Para cada uno de estos grupos creamos 2 redes génicas o 2 correlation networks y medimos de alguna manera distintas métricas de esas correlations. Y acá les estoy mostrando conectividad. Conectividad es la clásica, es cuántos vecinos tenés, con cuántos otros genes estás conectados. Y si pueden ver acá, la correlation network creada en el tratamiento comparada con el control tiene mucha menos conectividad. O sea, el gossypol de alguna manera altera, los patrones de coexpresión. Esa alteración de los patrones de coexpresión, los genes ya no están coexpresados, posiblemente se deba a un impacto sobre los mecanismos de corregulación, por eso ahora los genes no están coexpresados, y eso explicaría por qué tiene un impacto tan negativo en la fertilidad. Hicimos algo parecido en el efecto del heat stress sobre la glándula mamaria. Es bien sabido que las vacas que están bajo efecto térmico producen mucho menos leche. Entonces acá tenemos 2 grupos de vacas. El efecto del heat stress fue durante el periodo seco. El periodo seco es ese periodo que va entre 2 partos, entre 2 lactancias, donde la vaca no está produciendo leche, está muy pronta a parir de nuevo, y es un periodo donde la glándula mamaria de hecho va se regenera, se prepara para una nueva lactancia. Ahí fue aplicado el heat stress y después las muestras fueron sacadas los días 14, 42 y 84 de la próxima lactancia. Entonces, de vuelta, tenemos 2 grupos de vacas. El mismo grupo de vacas tiene biopsias de glándula mamaria serial, se hace transcriptoma RNA-seq de la glándula mamaria, y nosotros lo que hicimos en este caso en particular es trabajar sobre una pathway, que es la pathway del señalamiento de la oxitocina, que está involucrada en la producción de leche, y caracterizamos esas correlation networks usando, en este caso, 2 métricas. La conectividad, que es cuántos vecinos tenés, y el cluster coefficient, que es muy interesante, es una medida de densidad local. Y sobre todo en cluster coefficient, es claro de ver acá, cuando vos tenés las 2 correlation networks, es claro que las vacas que estuvieron bajo estrés térmico tienen una densidad mucho menor que las vacas control. De vuelta, es claro que el efecto térmico durante el periodo seco de alguna manera impacta negativamente la coexpresión de los genes, por eso los genes no están unidos en esta vía, tenés una menor densidad, y eso posiblemente se deba a que el efecto térmico de alguna manera impacta los mecanismos de corregulación, porque cuando vos tenés corregulación, tenés coexpresión, pasás a tener redes mucho más densas. Francisco, Eso, hay una pregunta, Francisco, de Miguel. acá Miguel Ponce León de Barcelona. Te quería hacer una pregunta muy interesante de la charla sobre las redes estas de coexpresión que estabas comentando. ¿Con cuántas Sí. muestras calculas los coeficientes de Cuanto correlación? más mejor. No, bueno, pero ¿cuántos usaste en el trabajo? Aproximadamente. En estas son pocas, los en estas tenemos 10 por vaca, 10 por grupo. En el anterior tenemos alguna más. En este grupo teníamos
me animaría a decir, creo que teníamos 12 o 14 por grupo. O Sigue sea, siendo 14, poco, porque estimás una correlación con bajo claro. número. Y después allí hacen corrección por un multiple testing, o sea, porque eso te limpia. Yo algún tiempo, hace años, trabajé con redes de coexpresión y cuando haces corrección por multiple testing, no sé, un FDR, un Bueno, UFM, ahí no corregimos a nivel del link sí o no, ¿verdad? Porque está bien lo que decís. Hay dos maneras de hacerlas. En esto básicamente usamos un hard threshold, o sea, si la correlación es mayor a tanto, estás conectado, si no, no. La otra es usar weighted correlation, donde de pero hecho la todos correlación, exacto. la correlación la tenés que corregir técnicamente antes. O sea, si haces muchas pruebas, ¿no? Nada, por el fault discovery rate o alguna cosa La de podés esas. corregir si haces significancia, si no podés quedarte, si no podés usar simplemente correlaciones mayores a 0.7, por ejemplo, las llamás el gen queda Significativas. conectado, por debajo de 0.7 queda desconectado. Por ejemplo. Vale. Y sabiendo que los genes, o sea, viendo que los genes están relacionados con una ruta de señalización de una hormona que está relacionada con la lactancia o sea, ¿por qué no miras directamente la ruta? O sea, ¿qué te aporta hacer una? Pues yo con redes de correlación o de compresión trabajaba cuando no tenés información, digamos, a nivel de pathway o de las para descubrir interacciones, Claro. ¿sabes? O sea, lo hacía como una forma de descubrir cuando vos no tenés más información, o sea, estás trabajando en ciego sobre la estructura funcional que hay por abajo de los genes, pues te sirven para descubrir asociaciones, bueno, el principio de este Guilty by Association. Pero cuando vos ya sabés, supongo que está bastante estudiado, pues son mamíferos, o sea, las rutas, ¿te aporta algo con respecto a hacer un Claro, porque enrichment? en realidad esta vía necesariamente no tiene que mostrar expresión diferencial entre el control y el efecto del heat stress. Puede ser que los Bueno, y si genes se seguís sigan tirando para expresando de la misma abajo, manera. Lo que cambia es cómo los genes se conectan. O sea, más allá de differential expression, differential connection. Ahí es donde ganás en información. ¿pero qué te aporta? O sea, que dos genes coexpresen, ¿Sí? o sea, no implica que los genes, o sea, es una posibilidad razonable que los genes estén funcionalmente relacionados, pero no necesariamente. Claro, que estén corregulados y después podés usar las correlaciones, la correlación de network sobre network como Structured Equation Model, donde podés empezar a inferir causalidad, pero utilizás estas redes como para arrancar. Vas de Vale. relaciones marginales a relaciones parciales, digamos. ¿Y a la red causal cómo pasan? O sea, ¿se han metido en Structural Equation Models y en Sí, ese en tipo de Structured cosas? Equation Model trabajamos también. Trabajamos a nivel de fenotipos y a nivel de genes. Y lo hacemos a nivel de correlaciones más chicas porque las Structured Equation Model, cuando vos tenés 12.000 nodos, Sí, básicamente es explotan. inmanejable, es Claro, inmanejable. Pero exacto. la correlación es simétrica, o sea, como yo ahora estoy trabajando con cosas de causalidad en otro contexto totalmente Bueno, distinto, pero pero ahí empezás a utilizar correlaciones parciales. En una red de Markov, vos condicionás la correlación condicionando. entre A Vale, B sí, sí, por todas las otras. vale, sí, Ese es sí, el sí, con paso probabilidad. intermedio, la de Markov. Cuando vos Sesiona. usas una Structured Equation Model, podés condicionar en uno, en dos o en varios. Tenés bastante libertad de cómo condicionar. Sí, 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 empezás a fijar términos. Vale, vale, perfecto. Vale, me queda claro. Gracias. Dale. Y lo último, ya, ¿qué hora estamos? No, venimos bien. Lo último, trabajamos también con DNA methylation, analizando bisulfite sequencing. Eh, Posiblemente muchos estén familiarizados con esto. Básicamente la idea es, durante la librería, utilizar la conversión, bisulfite conversion para quedarse solamente con aquellas citosinas que están metiladas y después uno secuencia. Y lo que hemos tratado de hacer, esto lo hacemos en un contexto de perturbaciones ambientales, como por ejemplo la dieta de la madre afecta el epigenoma del feto, o como el heat stress in utero afecta el epigenoma del feto. Y una de las cosas que hemos tratado de poner juntas, que es bastante cool, es la idea de la metilación o los cambios de metilación a nivel del promotor se reconocen que afectan la regulación de la expresión génica. Más metilación, menos expresión. Eso
Eso es algo que de alguna manera la gente lo compra. Lo que se sabe menos es cuál es el efecto de la metilación dentro del gen sobre la expresión. Y una de las hipótesis es que la metilación dentro del gen está de alguna manera afectando el alternative splicing. No necesariamente la expresión total del gen, sino la proporción de transcriptos. Y eso más o menos lo probamos nosotros en donde estudiamos la asociación entre la metilación del ADN y el uso de los exones. Y acá mostramos que entre aquellos exones que son significativos y los que no, los que están en rojo y los azul, hay de alguna manera distinta metilación. Y algo interesante, pasa lo mismo entre los intrones que son contiguos a los exones, que se usan de manera diferencial, y estos intrones juegan un papel en el alternative splicing de este exón, la ven acá, y aquellos que no son contiguos, digamos, los que son contiguos a los exones que no son significativos. De alguna manera, cuando uno testea el profile de metilación de estas dos regiones génicas, de estos son bastante distintas. Esto es simplemente una ilustración de un gen en particular que tiene un uso diferencial de exones dependiendo del control. En este caso es metionina. Le dimos de comer a las vacas cuando estaban preñadas metionina. Metionina es un donante de grupos metilos. Cuanto más grupos metilos, uno podría pensar que hay mayor metilación del epigenoma del feto, y de alguna manera para ver el vínculo entre la nutrición materna, fetal programming y cambios epigenéticos en el genoma de ese feto. Y de alguna manera encontramos relaciones entre los cambios en el uso de exones, cómo están relacionados de alguna manera con los cambios en la metilación, no solo de ese exón, sino de los intrones que están a los costados de ese exón. Y por último, algo que desde el comienzo hemos hablado de multi-omics data, tenemos la capacidad de generar millones de variantes génicas, podemos ir de los SNPs, de los chips a la imputación, tenemos capacidad de expresión génica con el transcriptoma, bisulfite sequencing, whole genome bisulfite sequencing, podemos detectar cambios en la metilación de las citocinas a lo largo del genoma. Tenemos algunas cosas de proteína y metabolitos. Tenemos metabolitos en muchas vacas, por ejemplo, pero pocos de ellos, y tenemos múltiples fenotipos. La cosa es cómo hacer multi-omics integration. Esto es algo donde le estamos trabajando bastante y donde es bastante hot topic. Ustedes saben, muchos de ustedes posiblemente trabajen de esto. Esto se puede utilizar tanto para entender como para predecir. Y bueno, tiene muchos desafíos. Esta creo que es mi última slide. Y si uno hace un multi-stage análisis, esta idea de ir un paso por vez, o uno utiliza meta-dimensional análisis, en el primero uno tiene la capacidad de ir entendiendo más lo que está pasando, pero pierde poder. El segundo es más una black box, pero gana. Muchos de ustedes saben mejor que yo, hay problemas de integración de datos porque los datos son muy heterogéneos, vienen en distintos formatos, vienen en distintas escalas, vienen en distintas unidades. Como yo pongo junto producción de leche con lo que son las variantes génicas 0, 1, 2, con lo que es expresión génica, que es un conteo normalizado, y con lo que puede ser metilación. Tengo problema de poder estadístico seguro, puedo medir en muchísimas vacas, genotipar en muchísimas vacas, posiblemente expresión génica en menos vacas, porque tengo un problema de muestreo. ¿Cuándo hago el muestreo? Justo lo que estamos discutiendo ahora, cómo hago para controlar o minimizar los falsos positivos, cómo distinguir entre, cuando uno está entendiendo, no prediciendo, cómo distinguir entre algo que es causal y algo que es reactivo o está correlacionado. En algunos de estos métodos uno le permite entender, pero en otros métodos uno le permite predecir sin entender, y muchas veces uno, cuando está trabajando con gente, tiene buenas predicciones, pero no es capaz de explicar el por qué las tiene, porque el modelo pierde mucha interpretabilidad. Y siempre está la pregunta de validaste, replicaste, pero el problema es que si uno tiene una base única,
uno quiere utilizar esa base para desarrollar los modelos. Si uno la parte para desarrollar modelos ahí y validar ahí, pierde mucho poder estadístico. Entonces, uno siempre entra en ese problema de dónde valido, dónde replico, si tengo acceso a nuevos datos donde pueda validar mi modelo. Bueno, en eso también trabajamos. De vuelta, les quería agradecer a todo el equipo, que es realmente los que trabajan, y a la fuente de financiación, y de vuelta agradecerles a ustedes por la invitación, y tenemos tiempo para preguntas. De vuelta, muchas gracias. Muchas gracias, Francisco. Estaba silenciado. Muy buena la charla. Hacen mucho, de todo. No sé si hay alguna pregunta entre la audiencia. Mira, ahí Germán tiene la mano levantada. Germán, estás silenciado. Tenés la... Ahí. Germán, ¿era un aplauso o una mano levantada? Germán está en clase, me parece. Era un aplauso, Ok. pero voy a aprovechar y hago una pregunta. Dale. Básicamente es sobre el programa EnrichKit. Ya lo probaste y no funciona. No, funciona, pero me interesa la parte esa de los genes a nucleótidos para asignarlo a la parte de mutaciones. Sí. Yo en realidad estaba explorando la documentación y no encontré dónde está esa parte del coso. ¿Va a ser un release que va a estar pronto o está dentro del paquete? Pues no encontré la documentación donde diga esa parte para la función. ¿Estás en la versión del website o en el paquete de R? Estoy en el GitHub. Ok, si buscas acá, déjame tirártelo por acá. Te lo iba a mandar por privado igual, pero ya que está, No, ahí te aprovechá. mandé. Ahí, si buscas en ese link, esta es la versión que tenemos más actualizada que corre en la website. Teníamos una versión inicial con la que empezamos a trabajar, que la teníamos en un paquete de R. A mí me gustaba tenerlo como un paquete de R, pero no lo pude convencer al Iger de hacerlo así, y pasamos a tener un sistema de website, sobre todo por el tema de manejo de base de datos y eso. Está buenísimo. Si te mirás ahí tiene la función 2, que es Coordinate Association. Ahí es donde uno, que lo hace muy elegante el coso, porque uno puede describir el modelo génico que más le interese. Uno, por ejemplo, puede ser súper conservador y ser: yo solamente voy a usar variantes génicas que estén dentro de los exones de un gen. Entonces limita el link variante gen a los exones. Uno puede ser mucho más liberal y dice: yo me quedo con los exones, con los intrones. Dame 5.000 pares de base al comienzo porque quiero capturar el promotor, y dame 3.000 al final porque quiero capturar el 3'. ¿Me explico? Uno tiene muchas capacidades de hacer. Uno lo va jugando con eso. Muchas gracias. En un análisis de este tipo, uno tiene que testear todo, porque uno no se queda solamente con los genes que son significativos, sino que uno tiene que utilizar también los genes que realmente testeó. Y déjame revisitar esto porque es importante. Uno, cuando hace un scan genómico o hace un análisis de RNA-seq, uno nunca evalúa todos los genes del genoma. No. Primero, porque no todos los genes del genoma están expresados en un momento. Y lo otro es porque uno no tiene una densidad dada para evaluar todos los genes del genoma. Si un gen, que es sumamente importante, está en la mitad de la nada y uno no tiene variación genética cercana, nunca lo va a poder testear. Entonces, el número de esos genes son importantes, pues sobre todo en una tabla de 2×2, es el cuadrado que está acá abajo. Los genes que no son significativos, pero que pude testear. Una cosa es tener 9.000 acá y otra cosa es tener 26.000. Si uno asume que utilizó todos los genes, pierde mucho poder. Entonces, por eso es importante, cuando uno hace el link, también con cuántos genes se va a quedar, que son los que realmente evaluó. Genial. Buen data. Gracias. Francisco, yo tengo una pregunta de curiosidad o
estar alejado del tema específico, pero que un poco también toca de costado un comentario que hizo Miguel. Que en estos organismos de vaca, cerdo, en realidad, ¿qué tan anotados funcionalmente están? ¿Y qué tanto es de esas anotaciones funcionales de los genes que vos mencionabas, que vas a Go o vas a... son, digamos, ¿tienen algún tipo de soporte experimental o son a su vez inferencias, inferencias por homología o anotaciones traspasadas de otro lugar? Porque eso creo que te tiene que limitar mucho, ¿no? No, Es eso ahí es genial. un... La anotación de los genomas, la anotación per se, ¿verdad? La anotación del el GTF y dónde están los genes, ha mejorado mucho en los últimos 5 años. Cuando yo empecé, cuando era estudiante acá de doctorado, por ejemplo, yo usaba el GTF de la vaca, ¿verdad? Iba con mi RNA-seq y había desarrollado una pipeline enorme donde hacían discovery of novel genes. Muchos genes que no estaban en el GTF, ¿verdad? Claro. Y entonces, en una pipeline de RNA-seq tenía muchísimo valor hacer todo ese paso en el medio con todo el coding en Bash y hacía Perl en ese momento y ahora Python, porque el GTF era incompleto y nosotros encontrábamos muchos genes nuevos que no estaban en el GTF. Está. Ahora en la vaca eso casi no pasa. El GTF de la vaca es muy completo. Vos, a tejido que vayas, casi que no vas a encontrar genes novels. Incluso si haces cosas como dame un gen novel que tenga 2 exones, que tenga redes reads que conecten, ¿verdad? Casi no lo encontrás. O sea, estamos bien. Lo que todavía encontrás son distintos transcriptos. Entonces, cuando vos trabajás a nivel de alternative splicing o expresión, no a nivel del gen, sino a nivel del transcripto, tenés que ponerle bastante más calor. Tenés que desarrollar tu pipeline para capturar, porque ahí todavía vos vas al GTF y este gen, el gen A, tiene dos transcriptos. Bueno, mira, cuando yo voy a la mammary gland bajo estrés térmico, me encuentro 3 transcriptos. Hay transcriptos que no están anotados. Me imagino, he trabajado algo en humanos, en ratones, eso no pasa. O sea, ya tenés toda la anotación. Eso bien. La anotación funcional pura y dura. ¿Dónde están los enhancers? ¿Dónde están los repressors? ¿Dónde están los promoters? ¿Cuáles son los transcription factors, binding site? Eso estamos en proceso. Los datos se están generando, esos datos no los tenemos todavía. O sea, después que terminó el ENCODE, el ENCODE, programa multiinstitucional para anotar el genoma del humano, después que aprendimos de eso, empezamos con programas parecidos en las especies. ¿Cuál es el problema? Que nosotros somos extremadamente pobres comparados con los que trabajan en investigación humana. Primero. Segundo, en humanos tenías uno solo, los humanos. Nosotros tenemos lo que trabajamos en vaca, lo que trabajamos en oveja, lo que trabajamos en cerdo, lo que trabajamos en chicken, lo que trabajamos en goat, en horse. Entonces, esa poquita plata se ha esparcido en cuanto a los grupos que quieren hacer. Y entonces eso viene un poco atrás. Entonces, muchas cosas que hacemos nosotros, por ejemplo, que está vinculada en entender, ¿verdad? ¿Por qué tengo una región sumamente significativa en la mitad del cromosoma 15 que no tengo ningún gen? ¿Es porque está pobremente anotado o porque ahí, de hecho, hay un enhancer, que una variación génica ahí me está afectando mucho a los genes? Eso todavía no lo sabemos contestar, porque no sabemos dónde están. La tercera es lo que vos decís. No tenemos base de datos de grupo de genes específico de la vaca. Usamos homología a morir. Pero ahí pagamos un precio. Sí, claro. La vaca, el ratón y el humano no son rumiantes, no tienen un rumen. Para aquellos que no están en el tema, la vaca es este animal mágico que tiene ese rumen que digiere este pasto gracias a la bacteria. Bueno, nosotros no lo tenemos, entonces muchas de las cosas que pueden estar afectando metabolismo, esas cosas las perdemos cuando hacemos homología. Me meto Pero acá en ganamos porque utilizamos toda la información.
generada en modelos. Para que está acá, perdón, Miguel, está Camila con la mano levantada hace rato. Perdón, es que no veo No, parcialmente. es mi papel, así que la veo yo porque estoy mirando Bien, las manos levantadas. me la apunto Buena, ahora lo comento. Camila, buena, estamos acá de la UI, del Selecami. Muy buena tenía una pregunta yo. Muy buena la charla, Francisco. Me pareció interesante lo último que mostraste de metilación y expresión. Y te quería preguntar desde la total ignorancia dos cosas. Uno, si ya se ha reportado en otros animales, en otras especies, el fenómeno, o si lo vieron ahí por probar. Y después lo otro, también me resultó interesante la idea como de que aumentar la dieta en metionina genera, o sea, que algo que es como súper macro, ¿no? Genere ya cambios en la metilación de ADN, que es como mucho más, ¿no? Celular. Si eso, o sea, tenían los datos y probaron la correlación a ver si daba, o si ya está estudiado a nivel fisiológico molecular que eso pasa así, que vos Sí. ingerís más metionina y te cambia, te aumentan los patrones de metilación. No, eso está muy bueno. Para atrás, esta idea de programación fetal, ¿viste? Está unida a la hipótesis de Baker, que desarrolló, que parte de estudios en humanos, estudios observacionales de la Segunda Guerra Mundial, cuando los nazis tuvieron a los holandeses bajo una hambruna, había muy poco consumo de alimento. Entonces lo que se hizo en un estudio completamente observacional es, se siguieron los individuos que eran fetos en ese momento, o sea, que tuvieron pobre alimentación in útero, y se encontró que esos individuos desarrollaban una cantidad distinta de enfermedades. Es el origen fetal de las enfermedades. Eso en humanos es bien conocido y está siempre atado a cosas malas, ¿verdad? Si vos tenés mala vida en útero, vas a tener muchas enfermedades a futuro. En la producción animal lo tratamos de ver de otro lado, puede haber alguna intervención sobre la vaca preñada donde yo de alguna manera mejore el desempeño de esa progenie, ¿verdad? De alguna manera. Sí. De cómo funciona la programación fetal, el mejor mecanismo molecular que conocemos es a nivel de la dieta materna, que es a través del One Carbon Cycle, que es, si la dieta materna es rica en donantes de grupo metilo, el ácido fólico, distintas vitaminas, la metionina, de alguna manera hay disponibilidad de grupos metilos. Y si hay mucha disponibilidad de grupos metilos, esos grupos metilos podrían a pasar de la placenta, pasar hacia el feto, y de alguna manera alterar un poco la metilación del genoma del feto. Y si yo altero la metilación del genoma del feto, posiblemente altere alguna expresión génica y altere de alguna manera el fenotipo futuro. Y eso se ha trabajado mucho a nivel de modelo rata, y a nivel de producción, para tratar de ver si algunas intervenciones sobre un animal preñado pueden incluso mejorar el desempeño. Perfecto. Y la una metionina es siempre, se usa metionina porque la metionina, entre otras cosas, es un aminoácido esencial. Los aminoácidos esenciales son los aminoácidos que nosotros no podemos producir. Bueno, la vaca no puede producirlos, tiene que ingerir. Muchas de las dietas son pobres en metionina, entonces hay ganancias en incluir lo que sea. Ahí se cortó al final. bueno, no sé si ya estamos bien pasados del plan inicial, pero no sé si hay algún comentario final, si no, capaz que te están dejando muchos saludos, Francisco, ahí en el chat de gente Vale. que se tuvo que ir, felicitando por la presentación, saludando. Y Sí, lo vi a Gastón y a Eugenio, estaban los dos. ahí va. Eugenio está ahí.
Eugenio está ahí todavía. Germán también se fue, te dejó un saludo que te preguntó por el kit. Pero bueno, muchas gracias de vuelta, Francisco. Excelente presentación. Dale, muchísimas gracias por la invitación. Claramente despertó interés, preguntas, intercambio. Y bueno, los esperamos a todos en 15 días, que vamos a tener a Daniela Megrián, que estuvo conectada hasta hace un ratito también, desde París, que nos va a estar contando un poco el trabajo de ella. Y bueno, nos vemos. Bueno, arriba, Muy bueno, muchas Francisco. gracias. Hasta luego, Eligen. Chao, Chau, gracias, chau. Pancho. Hasta luego, gracias.